Vaya perro. Se ve bien, ¿no? Bueno, la clase de hoy día está intitulada síndrome de hiperreactividad bronquial. ¿Ya? En un momento me preguntaron, es lo mismo que el síndrome bronquial, tiene algunos parecidos, pero no es el mismo. ¿Ya? Síndrome bronquial se van a dictar en una clase diferente. Para comprender que el síndrome de hiperreactividad bronquial que puede estar implicado en una serie de patologías, ¿cierto? Es conveniente, primeramente, que conozcamos algo de ciencias básicas, ¿no? Miren ustedes, primeramente, el concepto de vías respiratorias. Ya la vez pasada comentábamos acerca de las vías respiratorias, que son solamente aquellas partes del aparato respiratorio encargados de la transferencia del aire del medio externo al medio interno, donde va a producirse el intercambio de gaseosos. ¿Correcto? Estas vías también planteamos que podía hacerse una división, y ¿no? La división era la glotis, ¿cierto? Y de esa manera podíamos distinguir vías aéreas altas y vías aéreas bajas. El síndrome que estamos viendo en este momento corresponde a una alteración, ¿no es cierto?, o una manifestación de un compromiso de vías respiratorias bajas. Otro elemento importante a recordar es la estructura anatómica. Recuerden ustedes que desde el punto de vista anatómico la vía respiratoria está constituida por una serie de capas, ¿no es cierto?, empezando en la parte externa, ¿no es cierto?, tenemos una estructura cartilaginosa que acompaña prácticamente hasta los bronquiolos, ¿no es cierto? Debajo de los cartílagos, obviamente tenemos los músculos respiratorios, que tienen una distribución helicoidal, ¿no?, cuya contracción permite entonces la variación del calibre de la vía respiratoria. Debajo del músculo se encuentra obviamente la submucosa, y si recordamos la submucosa, estructuras fundamentales como son las células caliciformes, una serie de células defensivas y la presencia del aparato de secreción de mucosa, ¿no?, las glándulas secretoras mucosas. Inmediatamente después, obviamente, la membrana nasal, y reposando sobre ella está el epitelio respiratorio, ¿no es cierto? El epitelio respiratorio tiene una estructura o una morfología interesante, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de células tiene la mucosa respiratoria? Células cilíndricas ciliadas, ¿no es cierto? Como su nombre lo indica, son células obviamente que tienen pues un borde ciliado, ¿no? Y en una de las clases le dijimos que es parte integrante del mecanismo defensivo mecánico de la vía respiratoria, el movimiento ciliar, ¿no es cierto? Entonces, esta estructura es sumamente importante y que tengan ustedes en cuenta cuando hablamos de patología, porque muchas de las alteraciones que vamos a encontrar están en relación precisamente con manifestaciones o alteraciones de una de esas estructuras fisiológicas que hemos mencionado. El otro punto importante es desde el punto de vista fisiológico. Las vías respiratorias inferiores obviamente deben mantener, ¿no es cierto?, cierta permeabilidad al flujo aéreo. Entonces el calibre de las vías respiratorias obedece a una serie de factores. Una de ellas obviamente en las vías grandes, ¿no?, el hecho de tener una estructura cartilaginosa le permite tener cierta resistencia, pero en las vías más pequeñas, donde prácticamente el cartílago desaparece, el calibre de las vías son mantenidas, ¿no?, por el tejido de sostén del propio pulmón, ¿no?, y por el efecto de tracción de otras estructuras metidas, entre ellas como son los alveolos, ¿no? Esas estructuras que van a ver ustedes, fundamentalmente los alveolos, de alguna manera están traccionando y manteniendo la apertura de la vía respiratoria, ¿ya? Recuerden ustedes cuando hablemos de una enfermedad interesante en la cual va a haber una alteración precisamente del calibre de la vía por alteración de estas estructuras que contienen aire, alveolos, ¿no?, con ruptura de las paredes, que nosotros lo llamamos enfisema pulmonar, ¿no es cierto? Pero no solamente estas estructuras anatómicas, ¿no es cierto?, mantienen la permeabilidad de la vía aérea, sino también hay otros eventos fisiológicos. Uno de ellos que habíamos mencionado era precisamente el efecto negativo o la presión negativa del espacio pleural. La presión negativa del espacio pleural también se transmite obviamente al parénquima pulmonar
y se transmite también, obviamente, a las vías respiratorias. Entonces, es común ver que durante la inspiración, debido al incremento de la negatividad del espacio pleural, ¿no es cierto?, esto se transmite, obviamente, a las vías, y las vías aéreas inferiores tienden a aperturarse durante la inspiración. Y durante la expiración ocurre el fenómeno contrario, las vías aéreas tienden a cerrarse, ¿no? Es un movimiento que es bastante objetivable cuando ustedes hacen una fibrobronquioscopía. Cuando el paciente inhala, las vías respiratorias se aperturan, y cuando el paciente exhala, ¿no es cierto?, las vías respiratorias tienden a disminuir su calibre. Y esto también tiene una traducción fisiológica, ¿no? Una vía más amplia, obviamente, permite el flujo de manera más rápida que una vía más angosta. De tal manera que durante la inspiración, ¿cierto?, el hecho de que las vías se amplíen, obviamente la inspiración, obviamente facilita, en una persona normal, facilita la transferencia o la incorporación del aire del medio externo al medio interno. Y durante la expiración, más bien, la disminución del calibre determina, más bien, una mayor resistencia a la expulsión del aire. Y de tal manera que si nosotros consideramos el ciclo respiratorio como un entero de como 5, obviamente, de los cuales 2 corresponderían a la fase inspiratoria, ¿no es cierto?, y 3 corresponderían a la fase expiratoria. Teniendo en cuenta que durante la inspiración y la expiración, obviamente, se está movilizando la misma cantidad de aire. En una de ellas, obviamente, es más rápido, precisamente porque el calibre de las vías se apertura. En cambio, durante la expiración, fisiológicamente, las vías disminuyen y en consecuencia la expiración dura más. Pero estos fenómenos que están viendo ustedes, aparte de las estructuras anatómicas, ¿no es cierto?, la respuesta de la transmisión de las presiones negativas del espacio pleural, también tiene otra serie de elementos y componentes fundamentales. Y si ustedes recuerdan, las vías respiratorias también están reguladas por la acción del sistema nervioso, fundamentalmente del sistema nervioso autonómico, ¿no? Y el sistema nervioso autonómico participa entonces en la regulación del calibre de la vía. Y si recuerdan ustedes, obviamente tienen ustedes inervación simpática y inervación parasimpática. La inervación simpática obviamente contiene receptores alfa, ¿no? Y es bastante conocido que la estimulación de los receptores alfa producen broncoconstricción. ¿Ya? ¿Tienen en cuenta esto? ¿No es cierto? Mientras que la estimulación de los receptores beta, ¿no es cierto?, produce broncodilatación. ¿Correcto? Y en contraposición a la actividad del sistema simpático, tenemos el sistema parasimpático, obviamente mediado por la acetilcolina, y se ve perfectamente que la estimulación parasimpática también produce broncoconstricción. De estos fenómenos fisiológicos, obviamente, se desprende, ¿cierto?, mucho de lo que más adelante, en la parte de neumología, ustedes van a hacer hablar de terapias, ustedes van a hablar, o vamos a hablar nosotros de medicamentos broncodilatadores. Entonces hay una serie de medicamentos estimulantes beta, ¿cierto? Y también tenemos una serie de medicamentos bloqueadores que llaman de acetilcolina. Ambas obviamente van a facilitar, ¿no?, la ampliación de la vía, ¿no es cierto? Y obviamente se puede tranquilamente trabajar también con una combinación de ambas. Entonces, este es un elemento importantísimo que tienen que tener en cuenta y que está especificado de todas maneras dentro de la fisiología de la regulación de la vía respiratoria. Y si queremos ser un poquito más precisos, vamos a ver precisamente que la estimulación alfa o la estimulación beta pone en juego una serie de mecanismos bioquímicos, obviamente, que determinan entonces las variaciones de la respuesta del sistema del músculo discobronquial, ¿no es cierto?, frente a la estimulación de cada uno de estos receptores. Cuando hablamos nosotros entonces del síndrome de hiperreactividad bronquial, ¿no es cierto?, nos estamos refiriendo a alteraciones de la respuesta, ¿no?, de esta capacidad broncoconstrictora, ¿no es cierto?, que todos lo tenemos, ¿no es cierto? Esta respuesta, esta modificación de calibre, ustedes han visto que es fisiológicamente normal, pero en algunas personas estas modificaciones obviamente se amplían, o sea, hay una respuesta exagerada de broncoconstricción frente a determinado tipo de situaciones. Esta respuesta exagerada es lo que precisamente se denomina síndrome de hiperreactividad bronquial. ¿Qué significa entonces hiperreactividad bronquial? Significa una respuesta exagerada de la vía respiratoria cuando es expuesta frente a una serie de estímulos. Entonces responden de manera más intensa a aquellos pacientes que tienen precisamente hiperreactividad bronquial, ¿cierto?
Este fenómeno de hiperrespuesta tranquilamente puede ser demostrado a través de medios farmacológicos, como la estimulación con un derivado de un mecanismo de transmisión, o también con la exposición o la respiración de aire frío, ¿no? Con el ejercicio, ¿no es cierto? Entonces puede demostrar de tal manera que estos pacientes cuando son sometidos, por ejemplo, a la metacolina, estos pacientes con dosis muy pequeñas, ¿no es cierto?, producen una respuesta intensa, diferente a aquellos otros pacientes que no tienen este hiperactividad bronquial. Mucho se ha discutido a qué se debe esta hiperactividad bronquial. Generalmente la hiperactividad bronquial está asociado a otro fenómeno que se denomina inflamación, ¿no? Y hay una relación bastante directa, porque aquel paciente en el cual hay un problema inflamatorio que está obviamente determinando una broncoconstricción de una vía hiperreactiva, cuando nosotros controlamos el problema inflamatorio, ¿no?, la broncoconstricción disminuye. Entonces uno se plantea la pregunta, ¿qué es primero, la inflamación o la tendencia que tiene el bronquio obviamente a responder de manera exagerada frente a un estímulo, ¿no? Las teorías están obviamente un poco todavía no precisas, pero definitivamente parece existir una tendencia de tipo genética para algunas personas, obviamente, para producir una respuesta exagerada frente a determinado tipo de estímulos, ¿cierto? Una enfermedad muy representativa de este tipo es el asma bronquial, ¿cierto? Ustedes obviamente recuerdan que el asma bronquial es sumamente frecuente, ¿cierto?, más intenso en los niños, promedio más o menos un 10 a 12% de la población, obviamente es asmática, y estoy seguro que acá por lo menos debe haber por lo menos 2 o 3 asmáticos, ¿cierto? Entonces ese es un hecho, definitivamente. Pero ¿por qué esas personas, cuando se exponen al mismo contaminante, responden de una manera exagerada frente a sus congéneres que no lo responden, que no lo hacen? Es precisamente aquí hay seguramente una disposición interna, ¿no?, personal, que determina este fenómeno de hiperactividad bronquial. Entonces, la hiperactividad bronquial puede haber sido transmitida per se, ¿no? Y se habla de una serie de teorías, entre ellos se habla, por ejemplo, el desbalance precisamente de la regulación autonómica de la vía respiratoria, con predominancia de los sectores broncoconstrictores. O también hablan de un desequilibrio precisamente de los receptores, de beta, ¿no es cierto? Acuérdense que hay beta 1 y beta 2. Entonces hay una serie de teorías que determinan, ¿no es cierto?, o que tienden a sugerir que el desorden puede ser de tipo personal, de tipo congénito. Pero también se ha observado que un paciente que sea sometido a veces a procesos inflamatorios repetidos, entonces posteriormente el paciente puede convertir su vía en una vía hiperreactiva. Entonces, en última instancia, tanto la hiperactividad como la inflamación están prácticamente unidas en este tipo de pacientes, ¿correcto? Entonces, como consecuencia de eso, vamos a tener nosotros entonces vías que van a responder de manera exagerada, ¿no es cierto?, con una contracción, obviamente una disminución de la vía, ¿no es cierto? Es un fenómeno que se conoce como el nombre de broncoespasmo, ¿cierto? A ver, por favor, la primera. Ahí tienen ustedes la definición, ¿no es cierto? Es una respuesta broncoconstrictora excesiva frente a estímulos diversos, ¿ya? Estos estímulos pueden ser no solamente estímulos químicos, pueden ser estímulos obviamente físicos, ¿no es cierto?, como la inhalación de aire frío, ¿no es cierto?, o también estímulos de tipo infeccioso. En última instancia, cualquiera de estos estímulos va a producir una inflamación de la vía, y esa vía que tiene cierta predisposición ya de tipo congénita o adquirida, se va a expresar bajo la forma de estos estados de broncoconstricción. Y les he mencionado también que estos pacientes pueden tranquilamente ser evaluados, o sea, la hiperactividad bronquial puede ser demostrada mediante una serie de pruebas, entre ellos obviamente la estimulación a través de la metacolina, como les he mencionado, ¿no es cierto?, o un temblado de la histamina. A dos pacientes, uno que tiene hiperactividad bronquial y otro que no lo tiene, se le administra la misma dosis de histamina, ¿no es cierto?, el paciente con hiperactividad bronquial hace un broncoespasmo severo, mientras que el otro no lo hace, ¿no? Entonces, eso es una demostración de que algo está pasando, ¿no es cierto?, en la vía aérea de aquellos que hacen una broncoconstricción. También hemos mencionado, y esto es importante que ustedes lo fijen, y está relacionado, ¿no es cierto?, hiperactividad bronquial con broncoconstricción. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, más adelante, cuando ustedes quieren manejar, hay que manejar, obviamente, la inflamación.
Ya mencionamos que existe la evidencia más o menos de que puede tratarse una condición transmitida genéticamente, o también la otra posibilidad de que en algunas teorías pueden obviamente indicar de que primeramente hay un problema inflamatorio en una persona predispuesta que origina esto. El mecanismo íntimo ya está nuevamente desbalance de receptores bronquiales adrenérgicos con predominio alto o una menor actividad beta, ¿no? Eso es lo que se postula, ¿no es cierto?, como un desorden de tipo genético que condiciona hiperactividad bronquial. Otro, por favor. Sigue, por favor, por esta estructura que hemos mencionado, ¿no es cierto? Estructuras anatómicas que hemos mencionado, el cartílago, los bronquios, etcétera, etcétera. Y esta, ahí está bien. Pasa la figura, por favor. Pasa la figura. No se olviden ustedes la estructura importante, ¿no es cierto? Acuérdense ustedes que la regulación o la obstrucción de la vía bronquial, ¿no?, intervienen tres factores desde el punto de vista anatomopatológico, ¿ya? Primero es la constricción de los músculos bronquiales. Segundo, el edema de la mucosa, y tercero es la hipersecreción. Estos tres elementos están presentes, ¿no es cierto?, en una vía respiratoria obstruida, unos más que unos menos, ¿no? Y obviamente los puntos donde nosotros vamos a actuar precisamente, desde el punto de vista terapéutico, van a ver ustedes que obviamente apunta a estas situaciones, ¿no? Los inhaladores, los estimulantes beta van a actuar directamente, obviamente, sobre la relajación de la musculatura lisa respiratoria. Pero sobre el mecanismo inflamatorio, obviamente, si bien es cierto, estos receptores alfa y beta de alguna manera responden, pero vamos a tener que apelar de repente a medicamentos mucho más enérgicos desde el punto de vista antiinflamatorio. Ustedes seguramente han escuchado que parte del tratamiento de un paciente asmático, obviamente dependiendo de su gravedad, obviamente es la inclusión de esteroides, ¿no? Esteroides generalmente de tipo inhalatorio, ¿no? Ahí tienen ustedes la estructura. Recuerden ustedes, miren la estructura interesante. Esta estructura obviamente va a experimentar una serie de modificaciones dependiendo, ¿no es cierto?, de la injuria que reciban, ¿no es cierto? En algunos casos, obviamente la respuesta será transitoria, intermitente, como ocurre en el asma bronquial, y en otras cosas será obviamente permanente, persistente, progresiva, obviamente en aquellas situaciones en las cuales obviamente, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde prácticamente la obstrucción es persistente y no se modifica. Otra, por favor. ¿Qué cuadros están asociados a hiperactividad bronquial? Los cuadros que están asociados a hiperactividad bronquial podemos nosotros dividirlos en cuadros agudos y cuadros crónicos. El cuadro agudo, obviamente, miren ustedes, corresponde a la bronquitis aguda, ¿no? La bronquitis aguda, que son procesos inflamatorios de la mucosa bronquial o de los bronquios, obviamente, que tienen una duración menor de 3 semanas. Esa es una bronquitis aguda, ¿no es cierto? Obviamente estos pacientes pueden tener, obviamente, como consecuencia de su hiperactividad bronquial, frente a una inflamación bronquial, pueden responder frente entonces con un broncoespasmo, ¿no? Menos frecuentes desde el punto de vista agudo, obviamente, son las bronquiolitis agudas, ¿no? La bronquiolitis, obviamente, está señalando que el compromiso está en el bronquiolo terminal. Estas son las vías de conducción más pequeñas. Es posible que estas también pueden presentar, obviamente, como consecuencia de esta hiperactividad bronquial, se puede producir, obviamente, una alteración de la luz que desencadena entonces el problema de la vía broncoespasmo. Igualmente, se ha demostrado que la injuria por inhalación, ¿no es cierto? Inhalación, obviamente, que puede ser de contenido gástrico, ¿no es cierto? El ácido puede producir, obviamente, también una sobreestimulación que el paciente puede responder con una broncoconstricción y, obviamente, con todos los signos clínicos y síntomas clínicos de obstrucción bronquial. De repente, lo más conocido es cuando el paciente tiene una presentación crónica. Y en ella, obviamente, el elemento, la enfermedad representativa es el asma bronquial, ¿no es cierto? Una enfermedad muy interesante que vamos a darles algunos parámetros más adelante, ¿no es cierto? Con decirles simplemente que el asma bronquial es una enfermedad sumamente frecuente, como mencioné hace un momento, ¿ya? Pero también hay otras enfermedades, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Que contiene diferencias fisiológicas y anatomopatológicas, ¿no es cierto? Pero también considerada especialmente en nuestro medio, y actualmente ya se está considerando en la literatura la importancia de la inhalación de biomasa, ¿no? De repente en otros estados, en otras culturas, esto no es obviamente relevante, pero en la nuestra todavía, porque un buen porcentaje de nuestra población pues todavía no tiene la costumbre de preparar sus alimentos utilizando obviamente leña, madera, obviamente, en ambientes poco ventilados y con una inhalación persistente del humo, ¿no? Y esto
ya está probado entonces que es una de las causas precisamente que producen daños crónicos fundamentalmente. Otros datos o otras formas crónicas, ¿no?, de presentación no muy frecuente, la alveolitis alérgica extrínseca, ¿no?, que es obviamente como su nombre lo indica, es una inflamación alveolar, obviamente por mecanismos inmunológicos, ¿no es cierto? Estos también obviamente pueden comprometer obviamente la vía respiratoria pequeña y producir entonces el cuadro de obstrucción bronquial, ¿no? Igual ocurre en la fibrosis quística, ¿cierto?, que es una enfermedad congénita, puede comprometer el páncreas, puede comprometer el riñón, ¿no es cierto? Y un cuadro no muy frecuente en nuestro medio, pero hay que ponerle atención, es la contaminación con el Aspergillus fumigatus, que es un hongo, ¿no es cierto?, pero que puede colonizar a veces cavidades preformadas, ¿no es cierto?, y pacientes que tienen cierto compromiso de la inmunidad, estos hongos que están en todos los sitios tranquilamente pueden ejercer efecto patológico, ¿no? Estos hongos no son patógenos para personas inmunocompetentes y con todas sus estructuras normales, pero si tienen una cavitación o tienen una merma del tejido de la capacidad defensiva, ¿no es cierto?, esta aspergilosis puede producir, ¿no es cierto?, una infección, obviamente, y una presentación, una de las formas de presentación clínica de la aspergilosis, obviamente, es precisamente la aspergilosis broncoalérgica. Recuerden ustedes que hay otra, es el aspergiloma, que se presenta como un tumor, y la otra, pues, la aspergilosis generalizada, que no es el caso. Acá estamos hablando de la presencia de aspergillus, ¿no es cierto?, y el cuadro clínico se presenta como un broncoespasmo. Y cuando se hace la valoración de estos pacientes, tenemos que estos pacientes están contaminados con presencia de aspergillus en la vía respiratoria. Igualmente, el pulmón secuelar tuberculoso. Una persona que ha tenido una tuberculosis pulmonar, la vía puede quedar de alguna manera sensibilizada. Y a veces las secuelas pulmonares pueden también presentarse bajo la forma de, obviamente, de espasmos bronquiales, ¿no?, alteraciones del flujo respiratorio, ¿no? Pero las causas más comunes están ahí: bronquitis aguda, ¿no?, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma bronquial y fundamentalmente en nuestro medio tener en cuenta el pulmón secuelar, la fibrosis pulmonar secuelar. Otro, por favor. Bueno, la hiperactividad bronquial, ya mencionaba más o menos los eventos que pueden ocurrir en un paciente que tiene hiperactividad bronquial. Hay eventos bioquímicos, ¿no?, que ocurren en el músculo liso, ya mencionamos. Parece que hay una mayor tendencia, obviamente, del músculo al acortamiento, precisamente por la diferencia o la desbalance de los receptores que hemos mencionado, ¿no? Aparte de los fenómenos mecánicos que regulan la luz, obviamente hay una serie de otros fenómenos, ¿no es cierto?, que pueden determinar, ¿no es cierto?, alteraciones, ¿no? Y los fenómenos que están más asociados, obviamente, son la hiperactividad bronquial, que he mencionado, de origen genético, inflamación de la vía aérea, ¿no es cierto?, con producción de edema de la mucosa e hipersecreción. Y el otro problema que está frecuente, especialmente en las formas crónicas, ¿no?, una vía inflamada crónicamente va a inducir la producción de tejido de cicatrización o de fibrosis. Eso se llama remodelamiento bronquial. Es el mismo término que seguro que ustedes han escuchado en la hipertensión arterial. Es un vaso que está sometido a una presión persistentemente alta, comienza a modificarse, comienza a hipertrofiarse, ¿no?, la íntima. Entonces, esto mismo ocurre con la vía respiratoria. Entonces, por eso en algunos casos, en los cuales la inflamación es persistente y constante, obviamente estos cambios inflamatorios determinan, obviamente, ya un remodelamiento, o sea, una transformación anatómica, y esto, por supuesto, es una alteración persistente del volumen del tema de las vías respiratorias. Otro, por favor. ¿Cómo se va a presentar? Miren ustedes, ya una vez que ustedes han entendido la fisiología, fácilmente saltan los síntomas y los signos que pueden presentar, ¿cierto? Un paciente que tiene esto, por supuesto, lo primero que va a tener es una tos persistente, y esto es característico, generalmente la tos es más persistente durante la noche. Y obviamente, pues como es un broncoespasmo, generalmente no hay mucha producción bronquial, es una tos seca, ¿no? Entonces la crisis de edema de tos nocturna muchas veces nos indica broncoconstricción, ¿no? Hay que tener en cuenta esto, ¿no es cierto? Otra molestia que es bastante clara, que inclusive el paciente puede decir, es que tiene silbido de pecho, ¿no es cierto? Entonces es tan intenso que uno lo percibe fácilmente, pero el paciente siente no solamente eso, sino siente, pues obviamente, también dificultad respiratoria, ¿no es cierto? Y a veces la expectoración es sumamente escasa.
¿no? La mayor dificultad del paciente obviamente se presenta en la noche. Y cuando nosotros tratamos de ver cuáles son los signos, obviamente lo primero que vamos a ver en relación con las variaciones de la luz, vamos a ver primeramente una dificultad para la expulsión del aire. En consecuencia, la fase expiratoria está prolongada. Yo lo dije, el paciente obviamente se puede catalogar como una disnea de tipo expiratorio. Entonces, como la disnea expiratoria impide la eliminación del aire, a veces cuando el paciente está asociado además a aumento de la frecuencia respiratoria, parte del aire inhalado, el paciente no puede expulsarlo. Entonces el paciente hace una retención, ¿no? Y el tórax se encuentra en una posición inspiratoria, ¿no es cierto? El paciente obviamente está con el pecho inflado, ¿no es cierto? Hay una expiración prolongada y cuando nosotros obviamente percutimos ese tórax, precisamente debido a un incremento del volumen residual dentro del pulmón por atrapamiento, el paciente va a tener una hiperresonancia bilateral, ¿no es cierto? El tórax distendido, ¿no? Y por supuesto, cuando nosotros hablamos ya de las alteraciones persistentes, crónicas, ¿no es cierto? Esto puede presentarse, por ejemplo, una crisis asmática, pero en una enfermedad pulmonar obstructiva o un enfisema pulmonar, como la situación ya es definitiva e irreversible, inclusive puede cambiar la morfología del tórax, ¿no es cierto? Y la morfología del tórax característica es incremento del diámetro antero-posterior, ¿no es cierto? El tórax se torna como si fuera un barril, y eso se llama tórax en tonel, ¿no es cierto? El tórax en tonel es característico. Entonces, un tórax en tonel con hiperresonancia, obviamente es característico de un paciente que ha perdido elasticidad en el pulmón, y eso es característico del tórax enfisematoso, ¿no? Muy común en los pacientes seniles. Otro, por favor. Bien, un elemento fundamental importante, o una de las causas más frecuentes de hipercardia bronquial es el asma bronquial, ¿no? El asma bronquial está definido primeramente como una enfermedad inflamatoria crónica, ¿ya? Entonces, siempre se incide en este problema de la inflamación, ¿no? Por más que sea desencadenado a veces por estímulos diversos, ¿no? Tanto físicos o químicos, obviamente, y no necesariamente infecciosos, ¿no? Pero es una enfermedad inflamatoria crónica, ¿no? Está asociada precisamente a una respuesta exagerada, a una hiperactividad bronquial. Pero la importante, el tema de la diferencia del asma con otros tipos de disminución de la luz, obviamente, que estos, obviamente, si bien es cierto, son desencadenados por la exposición a determinado tipo de estímulos de diferente naturaleza, ¿no es cierto? Pero la intensidad es variable, ¿no es cierto? Con revisiones aún espontáneas o con tratamiento. Es decir, un paciente que tiene este tipo de hiperactividad bronquial y asma bronquial, obviamente tiene intervalos de completa normalidad, ¿no? Esto es la diferencia de las otras formas de obstrucción bronquial. Y obviamente, este paciente asmático además va a tener algunas características, no solamente esta hiperactividad bronquial, sino en muchos de ellos obviamente existe pues una especial respuesta anómala frente a estimulantes o alergenos ambientales, ¿no es cierto? Ustedes han escuchado obviamente llamada asma alérgica o también llamada asma extensiva, muy frecuente en los niños. Obviamente en estos casos a la hiperactividad bronquial se va a juntar otro fenómeno que también es una tendencia de tipo personal, sino una tendencia a generar, obviamente a responder de manera, como se llama, exagerada desde el punto de vista inmunológico frente a partículas que normalmente a una persona, a otro tipo de persona no le genera ningún tipo de problema, ¿no? Cualquiera de nosotros puede inhalar, por ejemplo, polen y no hay ningún problema, ¿no es cierto? Pero hay gente que obviamente tiene una sensibilidad tremenda y hace una respuesta exagerada frente a estos elementos que no son nocivos. Y el paciente obviamente genera, produciendo anticuerpos, ¿no es cierto? Y genera un fenómeno que se denomina atopía. Ya vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, este tipo particular de esto. Dijimos que el problema del broncoespasmo obviamente puede ser producido obviamente por una serie de factores, una serie de mecanismos, ¿no es cierto? Pero los datos relevantes que tienen que considerar ustedes, primeramente, es una obstrucción bronquial reversible. Este es el punto de partida interesante para la definición de asma bronquial, ¿ya? Es reversible, espontánea o por tratamiento. Segundo, el paciente obviamente necesariamente tiene una hiperactividad bronquial. Y tercero, obviamente hay un mecanismo inflamatorio, ¿no?, de por medio que está generando este tipo de situación. Otro, por favor.
Ya hemos mencionado, hay varios tipos, pero más frecuentes en los niños, obviamente, miran 3 a 7, es una proporción afuera probablemente, en la población adulta, por cierto, en los niños es más elevada, alrededor de 12, 15, por llevar 2%, obviamente, que hacen los cuadros de asma bronquial, ¿no es cierto? En la primera infancia de los niños, obviamente es más frecuente en los varoncitos, ¿no es cierto? ¿Ya? A nivel de la adolescencia, obviamente, o en los adultos, obviamente es más frecuente más bien en las mujeres, ¿no es cierto? Y en las épocas más adelantadas de la vida, obviamente, en los adultos mayores, obviamente la frecuencia tanto en hombres como en la mujer, obviamente es casi igual, ¿no? Entonces, vean ustedes, ¿qué significa esto? Obviamente que este episodio o esta situación de broncoespasmo de asma bronquial no necesariamente tiene que empezar en la niñez, ¿no? Pueden ser los niños completamente normales y más adelante, cuando ya son mayores adultos, pueden hacer este tipo de cuadro. Y al revés, los niños pueden ser, obviamente, asmáticos primero, ¿no? Se ha visto que alrededor de los 10, 11, 12 años, ¿no? Los chiquitos que eran asmáticos, obviamente, de repente se comienzan a controlar, se autocontrolan y el cuadro de asma bronquial prácticamente desaparece, ¿no es cierto? Eso es lo interesante de este tipo de cuadros. Otro, por favor. Esto es interesante. Cuando ustedes están frente a un problema inflamatorio, obviamente esta inflamación produce una serie de daños en la vía respiratoria, en las diversas estructuras que hemos mencionado, ¿no es cierto? Hay fragilidad en el epitelio bronquial, ¿no? Y hay una tendencia a la descamación, ya sea por cualquier tipo de estímulo, no necesariamente infeccioso, ¿no es cierto? Además, obviamente, el problema inflamatorio está expresado no solamente en el edema que puede presentarse, sino también en la infiltración de células inflamatorias. Y en este sentido, dos células son importantes, por ejemplo, la presencia del eosinófilo, ¿no? Y obviamente los mastocitos, son dos células importantes en la fisiopatología del asma bronquial, ¿no? Como consecuencia de esta liberación de una serie de mediadores químicos, se va a producir edema de la mucosa, de la submucosa, hay una hipertrofia de las glándulas mucosas y de la secreción. Entonces, todo esto determina entonces que se va a producir una disminución del calibre de las vías respiratorias. Dentro de las células que se ha mencionado que existe una peculiar, como decía, una tendencia a una infiltración eosinofílica, ¿no? Eso ocurre fundamentalmente o de manera más intensa en el asma bronquial del adulto. En el asma bronquial del adulto, ¿cierto? Cuando hablamos del puto, le dije a ustedes que en ocasiones el paciente, sin tener un cuadro infeccioso, puede tener un esputo ligeramente amarillento, y eso no se debe a una infección, sino se debe a la carga de eosinófilos que puede presentar el paciente, ¿no es cierto? Entonces los eosinófilos obviamente tienen una serie de elementos dentro de su estructura, ¿cierto? Como la proteína básica mayor, la proteína catiónica, peroxidasa, ¿no? Estos mediadores obviamente que le sirve al eosinófilo para destruir las partículas que infectan o que contaminan el medio, ¿no es cierto? Obviamente pueden también lesionar propiamente los tejidos, ¿no es cierto? Y se ha encontrado que no solamente hay un aumento pues, de la formación de eosinófilos en la médula, sino también una mayor atracción de eosinófilos hacia las zonas inflamadas, hacia los bronquios, ¿no? Y también la activación de los productos de estos precisamente dentro del propio tejido, ¿no? Y que va a condicionar todo el ciclo de la inflamación. Otro, y los mastocitos, obviamente, en los cuales se va a producir la liberación de una serie de mediadores químicos, serotonina, histamina, calicreína, ¿no? Y se acuerdan de la farmacología de estos mediadores químicos que van a determinar un incremento de la permeabilidad de la mucosa, ¿no? Como edema, ¿cierto? Y obviamente hipersecreción. Y también, por supuesto, estos mediadores también van a producir un estímulo de los músculos respiratorios lisos, ¿no es cierto?, que se van a contraer. Otro, por favor. Ahí tienen ustedes, miren ustedes, en la patofisiología del asma, ¿no es cierto?, una vía respiratoria en la primera parte, una vía normal, y en la segunda, obviamente, una vía, construcción de la vía, obviamente, mediana, que puede tranquilamente, ¿no es cierto?, extenderse y ser mucho más severa. O sea, los episodios de asma bronquial, obviamente, son de diversa magnitud, ¿no? Lo interesante, como les he mencionado, que esto es reversible. Basado en el problema del broncoespasmo, puede ser espontáneamente o farmacológicamente, el paciente vuelve nuevamente a su primera condición. Esa es una característica del asma. Otro, por favor. Estas son las dos formas fundamentales del asma, ¿ya? Entonces hay diversas clasificaciones, yo les traía lo que hay en los libros, ¿cierto?
podemos encontrar lo que se llama ayuda intermitente, ¿no es cierto? Y ya más persistente, crónica. Pero obviamente otra clasificación sería más interesante es el asma alérgica, ¿no es cierto? Que es característico de los niños, se llama la asma extrínseca, ¿no es cierto? Para diferenciar de la otra asma que es más frecuente en adultos, que es la asma intrínseca, ¿no es cierto? El asma extrínseca hace alusión a que todo el mecanismo obviamente es desencadenado precisamente por la inhalación de alergenos externos. Entonces hay un mecanismo inmunológico bastante importante. Y una característica de estos pacientes, niños especialmente, es su tendencia a la hiperproducción de inmunoglobulina E, ¿no es cierto? Y ese es un desorden de tipo genético que tienen los asmáticos. Frente a determinada exposición de alergenos, el paciente responde estimulando su sistema para la producción de inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E posteriormente se va a fijar en la superficie de los mastocitos, ¿no es cierto? Y frente a una nueva exposición, la reacción antígeno-anticuerpo que se produce sobre el mastocito va a determinar entonces la liberación, obviamente, de los mediadores químicos contenidos en el mastocito, ¿no? Entonces, una asma intermitente, característico de los niños, producida o se caracteriza por la presencia de disibilancia, obviamente variables, ¿no es cierto? Con bastantes periodos asintomáticos, ¿no es cierto? Que es muy frecuente en los niños, ¿no es cierto? Y la causa fundamentalmente es alérgica, ¿no? Pero a veces, excepcionalmente no puede serlo, o un resfrío lo puede precipitar, pero fundamentalmente es de tipo alérgica. Las crisis tienen intensidad variable, ¿no? Y estos pacientes, como les he mencionado, cuando llegan a los 10, 12 años, a veces las crisis desaparecen, ¿no es cierto? Otro elemento que hay que agregar acá, seguramente de verdad, obviamente es el rasgo que tienen ellos, que se denomina atopía, y que ustedes pueden encontrar en los antecedentes familiares. Te preguntan los antecedentes familiares, ¿cierto? Si tiene hermanitos, obviamente de repente otro es asmático, o si no tiene asma, tiene otra enfermedad alérgica equivalente. Puede tener rinitis alérgica, puede tener dermatitis alérgica. Entonces, esa característica familiar se denomina atopía, ¿no es cierto? Estos pacientes son atópicos. Y por supuesto, como son los procesos desencadenados por alergenos ambientales, uno puede hacer pruebas térmicas y demostrar la respuesta, obviamente, frente a estos alergenos. Se pone alergenos en pruebas térmicas y se ve la reacción obviamente inflamatorias que se presentan en estos pacientes especialmente predispuestos. En consecuencia, si en estos pacientes ustedes hacen una determinada determinación de antígenos, de clima de inmunoglobulinas, van a encontrar un elemento incrementado de una carga incrementada de inmunoglobulina E, ¿no es cierto? A diferencia de ellos, obviamente tenemos el esquema de asma persistente crónica, que es más del adulto, obviamente los cuadros son mucho más severos, ¿no es cierto? Obviamente es más, está desencadenado ya no por los alergenos, sino por cuadros de infección, fundamentalmente de tipo, pueden ser virales o bacterianos, definitivamente, ¿no es cierto? Las crisis son más persistentes, más duraderas, definitivamente, ¿no es cierto? Los cambios climáticos tienen mucho que ver, definitivamente, y el pronóstico en este caso es mayor. Estos pacientes no tienen atopía, estos pacientes no tienen, obviamente, tendencia a producción de inmunoglobulina E, ¿no es cierto? Entonces, estos pacientes tienen esas características. Otro, por favor. Otro. Bueno, estos son los factores que pueden desencadenar una crisis hemática, ¿cierto? Tienen ustedes la alergia, que hemos mencionado, mediante el mecanismo, obviamente, de liberación. Obviamente, para eso, primeramente, el paciente debe sensibilizarse. De una primera contacto con el antígeno, estos pacientes responden, obviamente, produciendo inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E, posteriormente, se va a fijar en los mastocitos. Y en una segunda exposición al mismo alergeno, obviamente, se va a producir una reacción antígeno-anticuerpo en la superficie del mastocito y liberación de los mediadores químicos. Otra situación, tengan ustedes en cuenta el asma profesional, ¿no es cierto? Aquellas situaciones en las cuales el paciente está sometido pues, a la exposición a la presencia de contaminantes, a veces propios de los temas de su centro laboral, ¿no? Las infecciones respiratorias, el ejercicio, obviamente se ha visto que ciertos pacientes inhalan, ¿no? Aire frío, ¿no? Y seco, obviamente hacen broncoespasmo, ¿no? Entonces, un elemento que me olvidaba es que en la vía respiratoria, además de los receptores simpáticos y parasimpáticos, existen lo que se llaman las terminaciones nerviosas libres. Y estas terminaciones nerviosas libres, obviamente, son expuestas en todo el mecanismo inflamatorio. Y la estimulación de la terminación nerviosa libre también produce broncoconstricción, ¿no es cierto? Entonces, esto explica que el ejercicio, la hiperventilación, ¿no? Cierto paciente le hacemos hiperventilar, pero con aire caliente y humedecido, el paciente no tiene espacio, ¿no es cierto? Interesante la prueba.
Obviamente, hay crisis asmáticas desencadenadas por emociones, la personalidad, y no se olviden ustedes de los fármacos. Así como modificamos nosotros la respuesta, a veces no preguntamos adecuadamente y podemos dar de repente beta estimulantes y provocar de repente una broncoconstricción con el paciente, ¿no? Esto es el efecto de los fármacos, otro reflujo gastroesofágico, y este puede haber relaciones con los ciclos menstruales cuando se trata de una mujer. Otro, por favor. Asma y alérgica, ya le mencionaba a ustedes, la inmunoglobulina, no hay que precisar más. El desorden parece ser obviamente un defecto que está en el cromosoma 11. ¿Y cuál es el problema? La tendencia de estos pacientes es la producción exagerada de inmunoglobulina E, ¿no? Ya mencionaban ustedes que la inmunoglobulina E, una vez que se sensibiliza, no el paciente, otro por favor, ¿no es cierto? Se va a producir una serie de mecanismos, ¿no es cierto? Pero lo importante es que la inmunoglobulina E, obviamente, que está en la superficie de los vasocitos, frente a una segunda exposición, se produce una liberación, ¿no?, de los mediadores químicos, y esto va a producir aumento de la permeabilidad, ¿no es cierto?, y los tres componentes que van a producir una broncoconstricción: edema de la mucosa, hipersecreción, obviamente, y contracción de los músculos lisobronquiales. ¿Ya? Pasa otro, por favor, ¿no es cierto? Bueno, ahí está la sensibilización, la primera fase de sensibilización, y segundo ya la fase ya de, como decimos, de respuesta, ¿no es cierto?, por la actividad antígeno-anticuerpo ya en la superficie del mastocito. Otro, por favor. Bueno, ya está, eso está mencionado definitivamente. Pasa antes el efecto de los mediadores químicos sobre la regulación de la luz. Cuando hablamos de problemas, otra enfermedad crónica es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? Ahí está, obviamente, resaltada. Es una obstrucción persistente al flujo. Ya no es episódica, que remite, obviamente, con el tratamiento espontáneamente, sino está, obviamente, es una obstrucción persistente asociada a un problema inflamatorio del pulmón, ¿cierto?, frente a partículas, y obviamente, pues, obviamente, de larga data, ¿no es cierto?, que pueden ser, obviamente, orgánicas, inorgánicas, o gases, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y hay que tener en cuenta que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no es cierto?, incluye dos tipos de patologías, ¿ya? La bronquitis crónica obstructiva y el enfisema pulmonar, ¿no? Entonces, ambas obviamente tienen una ubicación anatómica diferente, ¿no es cierto? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues es un evento que compromete fundamentalmente los bronquios, obviamente, ¿no es cierto? Y la obstrucción está ahí. Y el otro hace alusión, obviamente, a la alteración a nivel de los alveolos. Hay ruptura de las paredes alveolares, y como ya se mencionaba, el alveolo de alguna manera interviene en el mantenimiento de la luz, porque si se rompen los alveolos, obviamente hay una tendencia a la disminución del calibre del aire, ¿no? Otras enfermedades que pueden presentarse en la área crónica ya ha sido mencionada: fibrosis quística, las bronquiectasias, el pulmón secular tuberculoso, ¿no es cierto?, y la bronquiolitis obliterante. Obvio, otro, por favor. Esto es lo que se llama un mecanismo más o menos, ¿no es cierto?, el problema inflamatorio. Miren ustedes lo interesante, que va a producir la inflamación pulmonar cuando es persistente. Se produce un estrés oxidativo por la liberación de los mediadores químicos, obviamente, que destruyen, obviamente, ¿no es cierto?, estimulan la presencia de proteinasas, ¿no es cierto?, que destruyen el tejido muscular liso, ¿no? Y como consecuencia de eso, inducen los mecanismos inflamatorios de reparación, obviamente, que va a producir obstrucción de la vía respiratoria. Otro, por favor, ¿no es cierto? Ahí está el estrés oxidativo con la liberación de una serie de mediadores, ¿no es cierto?, oxígeno libre, peróxido de hidrógeno, etcétera, etcétera. Todos estos obviamente van a determinar. Hay una disminución de la antiproteasa como la antitripsina 1. La antitripsina 1 está evitando, obviamente, que la tripsina, obviamente, degrade el tejido elástico, fundamentalmente las fibras elásticas. Como consecuencia de eso, obviamente, se va a producir entonces aumento de secreción, edema, obviamente, y por otro lado, la activación de otros factores, obviamente, van a determinar, como los factores de necrosis tumoral, etcétera, etcétera, ¿no? Van a producir el reclutamiento de una serie de células y finalmente se va a producir la broncoconstricción. Pero como es la respuesta crónica, vienen los mecanismos reparadores, otro, por favor, ¿no? Los mecanismos reparadores, y se va a producir una obstrucción permanente y fija de la vía respiratoria. El otro problema es el enfisema pulmonar, que he mencionado, que es un diagnóstico anatomopatológico, ¿no es cierto?, en la cual hay ruptura de las paredes alveolares, ¿no? Y obviamente hay agrandamiento de las vías distales, ¿no es cierto?, y los bronquiolos, ¿no es cierto? En estos casos, obviamente, van a ver ustedes que, obviamente, los alveolos están, obviamente, con paredes rotas. Otro, por favor.
Esta es la característica que voy a encontrar en el síndrome nematoso, a las características que ustedes han escuchado, van a sumar la impresión, la respiración generalmente del paciente puede ser una respiración a veces con los labios cerrados, como soplando, ¿no es cierto? Aumento del diámetro interposterior torácico, palpación, disminución de las vibraciones vocales de manera difusa en ambos campos pulmonares, y personalidad, ¿no es cierto? Y la ocultación, pues lo que corresponde a una obstrucción, ¿no? Prolongación de la expiración, ¿no? Prolongada, y la presencia de sibilantes. Otro, por favor. ¿No? Desde el punto de vista fisiopatológico, van a encontrar ustedes dos patrones. En el primer patrón, obviamente, el paciente luce un rosado, ¿no es cierto? ¿No? Y con la disnea, ¿no? Como he mencionado, con los labios entrecerrados, y por eso se dice el soplador rosado, ¿no? Es el tipo de enfisema, o corresponde al tipo de enfisematoso. La disnea obviamente es severa, ¿no es cierto? Hay poca tos, ¿no? Y obviamente la respiración es escasa. El paciente generalmente es delgado, ¿no es cierto? Y obviamente el tórax es hiperresonante. Y en la otra modalidad, obviamente, el paciente generalmente es un paciente obeso. Justo aquí estamos viendo con el grupo de un paciente, ¿no es cierto? Una mujer generalmente es obesa, obviamente con sobrepeso, cianótica, ¿no es cierto? Qué interesante. Y denme la cara, que justo hemos estado discutiendo en la mañana con el grupo de práctica, ¿no es cierto? Y estos pacientes consideran o tienen el tipo fisiopatológico llamado pues, agotarrado azul, ¿no? En estos pacientes hay tendencia a la retención de anhídrido carbónico, ¿no? Entonces, en el otro solamente es más una alteración de la oxigenación, ¿no? Otro, por favor. Esta es la conclusión que van a tener ustedes, que es sumamente frecuente la hipertrofia bronquial. La causa más frecuente de hipertrofia bronquial, obviamente, es la bronquitis aguda, ¿no es cierto? Pero la causa más frecuente es la crónica, es el asma, ¿no es cierto? Que puede ser intermitente, crónico, nebulizado, y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y lo otro, resaltamos nuevamente que en nuestro medio hay que tener muy en cuenta, obviamente, otros desórdenes como el pulmón circular tuberculoso y la inhalación de biomasas, dadas las condiciones de nuestra gente que todavía se pone de manera crónica, no sirve al humo de la leña, ¿cierto? Otro, por favor. Bueno, esa es la información de la tarde, espero que les haya servido. Gracias.